A ver, vamos a entrarle a este tema. ¿Qué significa de verdad tener un buen ingreso hoy en día? Porque por un lado están las cifras oficiales y por otro, pues, la realidad, lo que se siente en el bolsillo, que suele ser una historia completamente diferente. Hablemos de un número, $83,000. Eso es, más o menos, lo que gana una familia promedio en Estados Unidos cada año. Y la verdad en papel, pues, no suena nada mal, ¿verdad? Suena a una cifra bastante sólida. Uno se imaginaría que con ese dinero se tiene una vida cómoda, ¿no? La clásica vida de clase media. Una casa bonita, un coche que no te deje tirado, chance y hasta unas vacaciones una vez al año. Pero la realidad para muchísimas familias es otra cosa. Es una sensación de estar siempre al límite, viviendo de quincena en quincena, con ese estrés de que el dinero nomás no rinde. Y lo peor es que esa supuesta estabilidad es súper frágil. Piénsenlo, un solo gasto inesperado. ¡Pum! Se poncha una llanta, una visita sorpresa al doctor y de repente todo el presupuesto del mes se va al traste. Y aquí es donde la cosa se pone rara, contradictoria. A ver, oficialmente el gobierno dice que una familia de 4 vive en la pobreza si gana unos $31,000. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que ganar casi el triple de eso, 83,000, se sienta como si apenas estuviera sobreviviendo? Ok, para desenredar este misterio tenemos que hacer algo simple, seguir el dinero. Vamos a ver paso a paso en qué se va realmente todo ese ingreso. Bueno, lo primero, antes de siquiera poder gastar un centavo, son los impuestos. ¡Sas! Esos $83,000 brutos bajan de golpe a unos 66,000. Y ojo, este es el dinero real, el que de verdad llega a la cuenta del banco para pagar, pues, todo. Y el primer gran mordisco se lo lleva la vivienda. Para muchísimas familias, esto es un dineral. Hablamos de entre $25,000 y $30,000 al año. O sea, con ese solo pago, adiós a un pedazo enorme del presupuesto. Después, el transporte. Y seamos sinceros, en la mayoría de los lugares tener coche no es un lujo, es una necesidad para ir a trabajar, para llevar a los niños a la escuela. Y si sumamos gasolina, seguro, reparaciones y la mensualidad del coche, fácil se van otros $10,000 al año. A eso súmenle los gastos de salud. Incluso teniendo seguro del trabajo, las familias terminan pagando miles y miles de dólares de su propio bolsillo. El promedio es de unos $6,000 o $7,000 al año. Y eso es solo por tener el seguro, antes de siquiera pisar un consultorio. Ahora, si en la familia ambos padres trabajan, entra otro gasto gigantesco, el cuidado de los niños. Esto puede costar más de $10,000 al año por cada niño. Imagínense una familia con 2 hijos. Ese gasto por sí solo puede destrozar cualquier presupuesto. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que después de pagar lo más básico, vivienda, transporte, salud, guardería, lo que queda es muy, muy poco. Y con ese poquito hay que comprar la comida, pagar la luz, el internet, los préstamos estudiantiles, intentar ahorrar algo y rogar que no pase ninguna emergencia. El margen de maniobra es mínimo, casi inexistente. Todo esto nos regresa a la pregunta inicial. Si los gastos son tan altos, ¿por qué la línea de pobreza oficial es tan baja? Para entenderlo, hay que echar un vistazo al pasado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo, a los años 60. En esa época se inventó una fórmula súper simple para definir quién era pobre y quién no en Estados Unidos. La idea era bastante sencilla, la verdad. En aquel entonces se dieron cuenta de que las familias gastaban más o menos 1/3 de su dinero en comida. Así que la fórmula fue, calculemos cuánto cuesta una canasta de alimentos básicos y multipliquémoslo por 3. Listo, ese número se convirtió en la línea oficial de pobreza. Y en los 60, la verdad es que esto tenía toda la lógica del mundo. La vivienda era mucho más barata. Los gastos médicos no eran una locura y lo común era que solo una persona trabajara y la otra se quedara en casa. Pero bueno, regresemos a hoy. El mundo es otro, el panorama económico cambió por completo y pues esa fórmula de los 60 ya no tiene nada que ver con la realidad. Hoy, seamos claros, la comida ya no es el gasto más grande de una familia, ni de chiste. Lo que de verdad se come el presupuesto es la vivienda, la salud y el cuidado infantil. El problema es que la fórmula para medir la pobreza, pues como que no se ha enterado de este pequeño detalle. Y esto genera un problema enorme. Millones de familias están atrapadas en una especie de limbo. Ganan demasiado como para recibir ayudas del gobierno, pero al mismo tiempo ganan muy poco para sentirse tranquilos financieramente. Es como vivir en esa grieta, en ese espacio gris entre lo que las estadísticas dicen que es estar bien y lo que de verdad cuesta vivir.
Y por si fuera poco, existe algo llamado el acantilado de beneficios. Suena complicado, pero es simple. Imaginen que a alguien le dan un pequeño aumento. ¡Qué bien!, ¿no? Pues no siempre, porque ese pequeño aumento puede hacer que pierda ayudas súper importantes, como el seguro médico o la ayuda para comida. Es una locura, pero a veces ganar un poquito más te deja en una peor situación. Y todo esto nos lleva al punto central, esa enorme desconexión que existe entre los números, las estadísticas y lo que la gente vive día a día. Y curiosamente fue durante la pandemia que tuvimos una pista, una muy clara, de lo que está pasando en el fondo. De repente, durante el confinamiento, muchos de esos costos fijos simplemente desaparecieron. El transporte para ir a la oficina, la guardería, comer fuera. ¿Y qué pasó? Algo increíble. Las tasas de ahorro se fueron por los cielos. La gente por un momento sintió un respiro. No porque ganara más dinero, sino porque los costos de participar en la vida diaria habían bajado drásticamente. Claro, en cuando esos costos regresaron, y muchas veces más altos que antes, la presión volvió con todo. Y aquí está la clave. El problema no es solo el ingreso. El verdadero problema es que el costo de tener una vida estable se ha disparado. Ha crecido mucho más rápido que las formas que tenemos para medir el bienestar. Entonces, si uno ve las estadísticas, podría pensar que a la gente le da mejor. Pero en la vida real, lo que pasa es que muchos están lidiando con una versión carísima de la vida normal. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta importante. ¿Cómo podemos medir realmente el bienestar económico cuando lo que dicen los números y lo que se siente en el día a día están cada vez más lejos?